tal? Muy buenos días. ¿Cómo están, queridos hermanos? Es un privilegio para mí el saludarles y el desearles que de todo corazón que la paz de Cristo y el amor reinen en nuestras vidas. Quisiera, antes de iniciar, que por favor inclinen sus rostros, ya que vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, Creador del cielo y la tierra, te damos las gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y poder juntos aprender acerca de más lecciones que tú tienes para nosotros, en el cual tú podemos mostrar, Señor, cómo tú siempre te interesas por la raza caída y cómo tú quieres, Señor, que nosotros dejamos el sentirnos culpables, el sentirnos separados. Y gracias a ti, Señor, que moriste en la cruz, nosotros ahora podemos tener victoria. Y es solamente que nosotros, en cierto sentido, querramos y querramos que tu Espíritu Santo habite en nuestras vidas y nos ayude a tener esa transformación que tanto anhelan nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener esa conexión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en la lección número 6 del 7 de noviembre del 2020, más lecciones del Gran Maestro. Es muy interesante toda la temática que se tuvo durante esta semana. Y Jesús les dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía en Jesús en el camino. Marcos 10:52. Es interesante cómo los seres humanos nos sentimos muchas veces avergonzados de nosotros mismos por diferentes circunstancias, porque no hemos aprendido en cierta manera a hacer las elecciones sabias y a veces cometemos errores, ¿verdad? Y a veces nos arrepentimos de lo que hacemos y eso nos duele muchísimo y sentimos que a veces nos da pena dar la cara ante los demás. ¿Qué van a decir los demás de mí? ¿Cómo me voy a sentir? Más sin embargo, imagínense si nosotros nos ponemos en los pies de Adán y Eva, una responsabilidad enorme, puedo yo imaginarme, cayó sobre sus hombros al darse cuenta que por una situación, ¿verdad? Toda una raza tuvo que empezar un camino completamente diferente al cual el Señor había planeado para ellos. Y al mismo tiempo también, por ejemplo, el engaño de Jacob, que preso, ¿verdad?, de estar escuchando los malos consejos de su madre, queriendo tener lo mejor y las mejores cosas y sintiéndose más digno que el otro hermano, fue y le arrebató su primogenitura. Y qué decir más, ¿verdad?, de esa mujer sorprendida en el adulterio, que si bien es cierto, fue una persona que las circunstancias y las personas que lo rodeaban hicieron que ella viviera en esa vida. Nosotros, hermanos, podemos ver aquí tres escenarios diferentes, ¿verdad? Uno en el cual una decisión me puede llevar a mí a sentirme o no culpable toda la vida, como fue el hecho de Adán y Eva. Por otra parte, el siempre querer tener más que los demás o sentirme mejor que otros, lejos de querer sentirme siempre a la par con mis hermanos, el querer actuar correctamente, como fue en el asunto de Jacob, ¿verdad? Sintiéndose superior a su hermano y que él merecía más, lo llevó a vivir una vida de correr, una vida de no vivir, de no sentirse seguro y sentir que las personas, ¿verdad?, que lo rodeaban, y más su madre, ¿verdad?, que dejándose influenciar por ella, pues fue presa fácil. Él, una persona obediente a su mamá y teniendo confianza en ella, se dejó influenciar. He ahí la importancia que tenemos como padres, pienso yo, de la responsabilidad de que nuestros hijos les estemos enseñando un camino correcto, un camino
que sea de acuerdo a los principios divinos, ¿verdad? Y por último, cuando a veces nosotros, presas de diferentes situaciones, podemos estar actuando en una situación equivocada, como fue la mujer que estaba sorprendida en adulterio porque la habían obligado desde pequeñita, ¿verdad?, a estas situaciones. Sea cual sea tu situación en la vida que estamos teniendo, lo importante aquí es que todos nosotros tenemos una salvaguarda y eso es nuestro Señor Jesucristo. Sentir que no importa las cosas que hayamos hecho mal, no importa ah, las veces que nos hayamos equivocado, nosotros tenemos un Salvador en el cual refugiarnos. Un Salvador en el cual nos dice, vete, pero no peques más. Es decir, vete y no sigas cometiendo los mismos errores. Trata de enmendarlos, ¿verdad? Eh, en el día del domingo, en vez de esconderse, vamos a leer Génesis del 3 del 1 al 11. Y es bastante interesante la pregunta que se nos menciona aquí. Dice, ¿por qué Dios les habrá preguntado a Adán, ¿dónde estás tú? Y el versículo dice así. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, no lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día de que él comieras, serás abierto vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? He comido del árbol del cual te mandé. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Miren, hermanos, es bien importante aquí cómo el miedo puede hacer algo completamente diferente en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo puede el miedo separarnos de nuestra esencia, que es el amor? Um, Cuando Jesús le pregunta, ¿dónde estás tú? Es precisamente porque a nosotros separarnos sentirnos separados más bien, no que lo estemos, sino nosotros al sentirnos separados de Dios, eh, nosotros podemos perder fácilmente la vista de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De Dios. Entonces, por eso fue la pregunta que le hizo, ¿y dónde estás tú? O sea, ¿estás realmente conmigo o te sientes completamente separado? ¿Verdad? Recordemos que el miedo, ¿verdad? Es el que nos hace que nosotros sintamos el no merecimiento. Y eso es que al estar en esa situación, Adán y Eva empezaron a mirar quizás todos los defectos, ¿verdad? Empezaron a mirarse a sí mismos, se dieron cuenta, la desnudez, ¿verdad? Que habla puede ser el hecho de que se sentían vacíos espiritualmente, donde sentían que ya no estaba la presencia divina. Es también interesante porque, por ejemplo, cuando nosotros hemos escuchado en la historia, hay personas que mencionan, oh, era la manzana que tomaron, ¿verdad? Más sin embargo,
en la Biblia dice claramente que era un fruto, no se sabe exactamente qué fruto era, mas sin embargo, era un árbol que estaba solamente, de los muchos árboles que había en el jardín, yo me puedo imaginar que era solamente representativo, ¿verdad? Como una insignia que diga, que dice, me vas a obedecer o simplemente vas a contradecir lo que yo te digo. Y era solamente una representación donde el Señor quería que hubiera una lealtad entre el hombre con Dios, ¿verdad? Algo completamente sencillo. Mas, sin embargo, nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Precisamente en el versículo, que él dice que la serpiente astutamente le dijo, no, lo que pasa es que tú no vas a morir, pero lo que va a pasar, Dios no quiere que tú seas a la imagen de Él y por eso te está diciendo que no comas. O sea, si se dan cuenta, siempre el hombre queriendo ser, o más bien influenciado por el enemigo que siempre quiso usurpar el lugar de Dios, queriendo sentirse en igualdad de circunstancias. Así también vino y metió una cizaña en donde le dice al hombre, ¿sabes qué? Es ciertamente igual, ¿verdad? No vas a morir, lo que pasa es que vas a ser igual a Dios. Y entonces la mujer, ¿verdad? En duda, queriendo pues saber un poquito más, fue y lo comió. Entonces, se cometió exactamente el mismo error que cometió la serpiente en el momento, ¿verdad? De cuando queriendo usurpar a Dios, hizo una guerra en el cielo. Y nosotros sabemos las consecuencias que eso trajo. Entonces, uh, vamos, sin embargo, a leer ahora en Romanos 5, del 11 al 19. Dice lo siguiente. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Mas, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura que había de venir. Mas no como en delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mas abandonó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que poco por un pecado, así también el don, porque el juicio, la verdad, vino un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo, lo que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. Es interesante aquí cómo sí es cierto que el ser humano se dejó influenciar por la serpiente astuta, ¿verdad? Por Satanás. Y por ello vino la destrucción del hombre. Pero también es cierto que por la gracia infinita del Señor Jesús, vino también nuevamente la reconciliación para el ser humano. Hermanos, es hermoso y es interesante como la misma persona que a nosotros nos creó en el inicio de los tiempos, esa misma persona que con amor, ¿verdad? Juntó el barro, juntó el agua y empezó a formar. No solamente mediante la palabra, porque si recuerdan, por ejemplo, desde la creación, en el momento de la creación,
El Señor solamente hablaba, pensaba y existían las cosas. Mas, sin embargo, en nosotros fue completamente diferente. Él se tomó el tiempo de agarrar cada uno de los detalles y empezarnos a construir. Imagínense qué trabajo tan hermoso, tan paciente del Señor Jesús de habernos formado de una manera tan especial, tan única, tan perfecta como lo es el cuerpo humano. Y haber tomado el tiempo, ¿verdad? Para habernos construido, para habernos ensamblado, se puede decir. Y ese mismo amor con el cual Él nos hizo en el momento, ese mismo amor fue también el que Él tomó para venir a este mundo y para mostrarnos que se puede alcanzar la victoria en su nombre, que nosotros tenemos garantía de vida eterna, que nosotros tenemos mucho, mucho, mucho por ganar estando a su lado. Pero la pregunta es esta, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo quieres experimentar tu relación con Cristo? ¿Quieres experimentarlo desde el sentirte culpable, donde sentirte que no vales nada, donde sentirte que no eres merecedor? Porque es lo que hace el pecado en nuestro corazón. ¿O quieres sentirte que el Señor está a tu lado? Que si bien es cierto que hemos cometido pecados, que hemos cometido errores, que nos hemos caído, también es cierto que el Señor extiende los brazos y nos dice, ven hijo, ven, no tengas miedo. Mira, sé que has cometido errores, pero también es cierto que estos errores te están ayudando a crecer más como persona. Yo no te, eh, ni yo te condeno, ¿verdad? Así como utilizó la frase en, en, en el ejemplo de muchas personas cuando estuvo en esta tierra. Ni yo te condeno. Ven, entra conmigo y vas a tener paz, consuelo y felicidad. De nosotros depende, hermanos, si queremos seguir sintiendo al enemigo, ¿verdad? Llamando a nuestra puerta y diciendo, ¿sabes qué? Es que tú no sirves para nada, es que es imposible, es que eh, por más que quieras, no haces las cosas bien. O escuchar la voz de Dios que te dice, ¿sabes qué, hijo? Es cierto que has cometido errores, es cierto que por más que quieres a veces batallas, pero ¿por qué no me dejas y permites que el Espíritu Santo entre en tu vida y haga ese cambio necesario? Y tú tienes una ayuda bastante grande. Y es precisamente aquí donde quiso ejemplificar el Señor, ¿verdad? Mediante la vida de Jacob. Cómo Jacob, sintiéndose culpable por lo que había hecho, donde había traicionado a su hermano, donde quiso en cierta manera, usurpar un lugar que no le correspondía. Él se sentía mal y sabía que su hermano tenía razón en sentirse enojado con él. Tenía mucha razón. Y entonces Jacob en estar huyendo a diferentes lugares, donde se sentía solo, donde se sentía completamente desamparado. Y más aún sentía la culpabilidad de haber engañado a su padre, ¿verdad? También, por ejemplo, él, bastante cansado, llega a determinado sitio, entonces se recuesta y al recostarse se quedó profundamente dormido y ahí es donde tuvo un sueño en donde estaba él, donde miró una escalera y miró en esa escalera como ángeles subían y bajaban por ella. Y entonces, y también entonces, y esa escalera, ¿verdad? Le sirvió bastante para darse cuenta que en realidad, se puede decir en resumen, que en realidad Dios, la gracia salvadora de Cristo, toda la redención completa, el cielo completo se puede decir que está trabajando a favor de nosotros de tal manera que nosotros volvamos nuevamente a sentirnos unidos en la gracia de Cristo, ¿verdad? A sentir
que en realidad no estamos solos. Saber que tenemos, sí es cierto que tenemos muchas luchas que ganar, pero también es cierto que la gracia infinita de Cristo, así como también la ayuda de los ángeles en diferentes circunstancias de nuestra vida, pueden ayudarnos a alcanzar la victoria. Y finalmente, en verdad, esa escalera que simboliza nuevamente la conexión que Jesús ha hecho, ¿verdad? Al morir en la cruz y resucitar, esa conexión vuelve nuevamente a venir al hombre. Y entonces esa conexión se funde con el hombre y, y en lugar de sentirse ya separado, sentirse solo, sentirse desposeído de la gracia, ahora el ser humano puede sentir esa paz, esa armonía y ese amor que Dios quiere brindar a cada hijo, ¿verdad? Que sinceramente le busque. Todo es cuestión, hermano, de qué tú quieres escoger. Durante la vida de Jesús, y nosotros podemos ver aquí varios ejemplos, ¿verdad? Siempre Jesús, antes de hacer un milagro, primero preguntaba a las personas, ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y nosotros en los siguientes 2 días, por ejemplo, vamos a ver cómo Jesús eh, trans- eh, vio la condición de cada persona que estaba en esos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, dice, vamos a leer Juan 1, del 1 al 14, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? El verbo es una acción, ¿no? Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino por testimonio para que diese testimonio a la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mira, hermano, si te das cuenta aquí, es bastante interesante, ¿verdad? Porque Dios es la luz, Dios es la antorcha. Jesús en su infinito amor, mirando, lleno de misericordia, de amor y de paz, viene con nosotros, para precisamente que el hombre pueda tener luz, que el hombre tenga, se puede decir, un camino por el cual recorrer. Y cuando el hombre encuentra esa luz, mira lo que dice en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquí el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí es interesante, ¿verdad? Cómo cuando nosotros decidimos y escogemos servir a Dios y nos damos cuenta que realmente por la gracia de Cristo nosotros somos salvos y que el Espíritu Santo está ahí para nosotros ayudarnos en cada transcurso de nuestra vida, en cada momento, es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que somos hijos de Dios. Y es cuando hay un despertar y es cuando mi vida empieza a tomar ahora sí sentido, ¿sí? Es cuando yo ya no miro los errores de otros o las equivocaciones, sino miro más bien cómo esas equivocaciones a mi hermano lo van a ayudar a ser mejor como persona y lejos de estarlo criticando, de estar hablando mal de él, de estarlo juzgando, de estar vituperando el nombre de esa persona. Yo como Jesús, miro
no los errores que tiene, sino lo que va a llegar a ser por la gracia divina. Y es cuando yo voy y le digo, ¿sabes qué? Vente, que yo también he cometido muchos errores y no soy nadie para criticarte, ni mucho menos para estarte juzgando. Entonces, es ahí cuando tú miras más que el error, tú más bien miras el amor que Jesús tiene por las almas. Y entonces tú puedes mirar a los demás con ese mismo amor. Pero mientras, hermano, mientras el amor de Cristo, la gracia divina, mientras tú no te sientas merecedor de esa gracia, difícilmente vas a poder sentir amor por los demás. Quizás el amor que sientes no es el amor perfecto. Y el amor perfecto cubre, ¿verdad? Multitud de pecados. Por eso Jesús mismo dijo, y siendo Jesús perfecto, le decía a diferentes personas, vete, no peques más, porque yo no soy tampoco nadie para condenarte. Siendo el Dios del mundo, el Dios del universo, el Dios que hizo todas las cosas. Simplemente decía, vete, ¿verdad? No peques más. Entonces, y por otra parte también, por ejemplo, al leer los versículos, Juan el Bautista, ¿verdad? Un hombre que sin duda alguna estaba preparando el camino del Señor, diciéndole a las personas que se arrepintieran de la vida que estaban llevando. Muchas personas escuchaban los mensajes de Juan y muchos estaban bautizando. Juan, al momento de cuando vio a Jesús, declaró, ¿verdad?, que él era hijo de Dios. Ese día, dice, y también un día después dijo que Jesús era el Cordero de Dios. Entonces, cuando estaba Jesús ahí, y que fue bautizado, y que le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, unas personas que estaban allí, que estaban escuchando también el mensaje de Juan el Bautista, al mirar a Jesús, le empezaron a decir, Rabí, ¿verdad? Que traduciéndolo es maestro. Entonces, ahí en ese momento es cuando Juan el Bautista lo meten a la cárcel, deja de predicar el evangelio y es cuando entonces empieza el camino de Jesús. Y aquí otra historia muy interesante de una mujer cananea. Ustedes saben que entre los judíos y los cananeos, según la historia, no se llevaban bien. Y también en la cultura, ¿verdad?, de ellos, la mujer tenía un valor no muy bueno. Y es bastante interesante cómo Jesús, que conocía a todas las personas y que llamaba a cada persona y que trataba a cada persona de acuerdo a cómo las personas se sentían. Cuando Jesús se presenta, la mujer se presenta ante Jesús. Jesús la mira, dice, Jesús llega a Tirón y a Sidón, ¿verdad? Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndoles, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, por favor, socórreme. Y respondiendo él le dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecha contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Esta
historia, en cierta manera, tiene un poquito de controversia, ¿verdad? Acerca de cómo Jesús se puede decir que estaba dejándose influenciar aparentemente por una cultura en donde se menospreciaba, ¿verdad? A otra parte donde si no eras judío, pues no tenías mucho merecimiento de recibir la gracia divina. Mas, sin embargo, no era esa la situación de Jesús o que Jesús quería demostrar. Jesús, yo puedo imaginarme que Jesús utilizó se puede decir, esta situación para darnos cuenta que a veces nosotros como seres humanos no nos sentimos tampoco merecedores de la gracia divina. Nos sentimos completamente destituidos de él. Nos sentimos que quizás otras personas son más merecedoras que nosotros porque se portan aparentemente mejor que nosotros. Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Es que no me siento bien, no me siento pleno, siento que no soy merecedor, siento que no valgo nada. Siento que ¿cómo puede el Señor restaurarme si soy he cometido tantos errores, he hecho tantas cosas malas, he lastimado a tantos? Y siento yo que por eso el Señor me puso este ejemplo, ¿verdad? Que aún para las personas que se sientan lo peor en este mundo, aún para que sientan que no valemos nada, que tenemos que comer las migajas que los demás nos dan de amor, de cariño, de comprensión. Que aún para todas estas personas que se sienten miserables, que pueden ser, por ejemplo, las prostitutas, que pueden ser, por ejemplo, los vagabundos, personas que a veces nosotros, ¿verdad? Mismos como hijos de Dios, los miramos raro, los miramos feo y sentimos que se van a perder porque no merecen la gracia divina. Sin embargo, Dios, ¿verdad? Aquí representa una situación en donde lejos de sentirte de esa manera, de sentirte porque la sociedad te ha excluido, ¿verdad? Como los excluían a ellos, los de Cananea. Así también Dios voltea y dice, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención, la fe que tienes, que a pesar de sentirte inmerecedora, sabes que yo puedo hacer un cambio por completo en tu vida. Y por eso, y no solamente en tu vida, sino también la de tu hija. Por eso, como has creído, entonces tu hija desde este momento es salva. Hermanos, es bastante interesante cómo nosotros podemos sentirnos completamente desposeídos de la gracia divina. Pero el Señor Jesús no mira, ni se deja llevar tampoco por culturas, por ideologías, por creencias inútiles, tontas, de sentir que los demás, sentir que los pecados de los demás también, y es tan fuerte, tan dura, tan sucia la vida que llevan, que podríamos pensar que no tienen derecho a la salvación. Mas, sin embargo, nosotros podemos ver aquí como un Dios de amor, ¿verdad? Nos abraza a todos, sin importar las vicisitudes por las cuales hayamos pasado, sin importar qué nos llevó, qué nos orilló a hacer las cosas que nosotros hacemos. Simplemente el hecho de querer nosotros entregar la vida a Él puede hacer la diferencia en nosotros. Y fue el caso también por último, ¿verdad? Un alumno que entiende el mensaje. Aquí está ahora, dice, entonces viene a Jericó y saliendo de Jericó y sus discípulos, un gran compañía, Bartimeo. Bartimeo era una persona ciega, que era hijo de Timeo. Estaba junto al camino mendigando, ¿verdad? Y puesto que era ciego, sentía que no podía hacer diferentes labores. Entonces estaba ahí en el lugar esperando que le dieran limosna o que lo ayudaran de alguna manera.
Entonces, escuchando él que Jesús venía en el camino, le empezó a gritar, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y volví a gritarle y volví a gritarle. Entonces Jesús, al darse cuenta de que le estaba hablando, le dijo, le mandó que por favor viniera. Entonces le dijo, ten confianza, levántate, que Jesús te llama. Entonces él, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista. Un punto aquí bastante interesante, ¿verdad? Que Jesús también quiso mostrarnos, ¿verdad? Mediante esta lección. Es que, número uno, nosotros siempre tenemos el libre albedrío. Número uno, de hablar al Señor y decirle, Señor, necesito de ti. Y entonces, ¿ustedes creen que el Señor no sabía exactamente qué era lo que él necesitaba? Por supuesto que él sabía. Mas, sin embargo, el Señor siempre, siempre espera no actuar él a lo que él podría hacer, ¿verdad? Sabiendo toda la información, sino más bien él siempre quiere que nosotros antepongamos nuestros deseos. Entonces le dijo el Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti? O sea, tu propio deseo, ¿verdad? Y número dos, entonces, después de que le dijo lo que él deseaba, después de allí, entonces le dijo, tu fe te ha salvado, tú me lo estás pidiendo, yo te lo doy, pero es tu fe la que te salva. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, nosotros, la gracia perdonadora de Cristo está allí para dárnosla y dárnosla en abundancia, ¿sí? Mas, sin embargo, para que esa gracia vivificadora en nuestras vidas pueda hacer un cambio en nosotros, ¿qué es lo que se necesita? Número uno, nosotros pedir al Señor qué es lo que querramos que Él haga en nosotros. Primero, ¿cuáles son mis deseos? Y número dos, una vez que yo conozco mis deseos, yo tengo que tener la certeza, la certidumbre que el Señor va a hacer de acuerdo también a mi voluntad. Hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y que la gracia bendita del Señor Jesús pueda hacer el cambio necesario que nosotros ocupamos, ya que hay mucho por hacer en este mundo. Y si recordamos, el Señor nos dijo en su palabra, ¿verdad? Y será predicado el Evangelio a toda criatura, alma y pueblo por testimonio. Y entonces, si bien es cierto que la palabra de Dios es hermosa, también es cierto que lo es aún más el testimonio que nosotros podamos dar como hijos de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos impresione de tal manera que el cambio en nuestras vidas pueda ser ya, que podamos nosotros volver a sentirnos restaurados y volver a sentir que la gracia de Cristo ya ha hecho el pacto de tal manera que nosotros ahora tenemos garantía de vida eterna. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bondadoso Señor, gracias te damos en esta mañana por haber estudiado tu palabra. Señor, tú lo único que quieres es que nosotros digamos, sí, quiero, Señor, ser salvo. Señor, queremos entregar a partir de este momento nuestras vidas a ti de tal manera que tú puedas hacer un cambio, Señor, que tú puedas reestructurar por completo toda nuestra existencia, todo nuestro ser, ya que tantos años de pecado, tantas cosas, tantas vicisitudes de la vida, Señor, nos han hecho que nosotros nos sintamos que estamos desprotegidos de ti, Señor. Es por eso que venimos a ti en esta mañana, para que tu Espíritu Santo colme nuestras vidas y nos ayude a tener una renovación completa en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a ver también a los demás como también personas, Señor, que tú amas, que son hijos tuyos y que merecen, al igual que yo también, ser salvaguardados sobre ti, Señor.
Ayúdanos a amar en lugar de a juzgar. Ayúdanos a tener paciencia mutua los unos a los otros. Y ayúdanos, Señor, a trabajar juntos para que como pueblo tuyo, Señor, podamos ser una luz que pueda alumbrar en todo este mundo, Señor. Ayúdanos a obtener la victoria y ayúdanos, Señor, darnos la inteligencia necesaria para hacer los cambios correspondientes de este carácter que nosotros tenemos, Señor. Quédate con nosotros, por favor, por la gracia bendita de nuestro amado Cristo Jesús, que murió en la cruz. Y gracias a Él tenemos la victoria. Y gracias también, Señor, por tu Espíritu Santo que ahora está a nuestro lado y nos llama, Señor, al arrepentimiento. Quédate con nosotros y ayúdanos a hacerlo mejor. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y que pases un excelente sábado.